e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos eloteros. Semillas JS se adapta perfectamente a ciclos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde 0 hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Tú escuchas guanatosfm.net, lo mejor de la radio en internet. guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. ¿Verdad? Sí, pues sí. Amigos, muy buenas noches, un gusto de saludarlos aquí en emisión más de su programa Tocando lo Divino, ya en vísperas de Navidad, 22 de diciembre, hoy que estamos en vivo. A lo mejor usted nos ve posteriormente, esperamos que esté disfrutando estas fechas en compañía de sus amigos y seres queridos. Y vamos a tener gusto, como ustedes, a quienes nos ven, pero también decirles a quienes nos escuchan. Tenemos al maestro Juan Francisco Hernández, con quien vamos a estar haciendo una reflexión. Ahorita nos va a decir desde qué perspectiva, porque maneja varias, de la Navidad. Esta celebración, esta conmemoración, este nacimiento de Jesús, que seas religioso, seas cristiano, no seas cristiano, seas católico, o sea, lo que seas, pues bueno, a todos nos ha marcado de alguna manera. Entonces, vamos a hablar de él en esta noche. Te voy saludando. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, aquí presentes y acompañando tus, pues bueno, tu auditorio. Claro que sí. Muchas gracias. Y si me permites, antes de iniciar, quisiera anunciar los regalos que tenemos para nuestro auditorio. Miren, son 2 regalitos que tenemos para ustedes, cortesía del Grupo Planeta. Son de la autora del bestseller Cómo curar un corazón roto, Gaby Pérez Islas. Convénceme de vivir. Esta es una novela para reencontrarte con la vida. Habla que después de compartir toda una vida, el esposo de Bárbara muere y ella, devastada por la situación, pierde el rumbo y a bordo de un crucero decide abandonarlo todo, incluso a sí misma. Se despide de su familia, de su casa y de los recuerdos que alguna vez le hicieron feliz. Y pues la pregunta es, ¿cómo recuperar las ganas de vivir? Entonces, si quieren saber cómo Bárbara logró recuperar, porque se lo hizo en esta historia de Gaby Pérez Islas, Convénceme de vivir, por favor, anótense para el libro. Este libro es cortesía de Editorial Diana. También tenemos para ustedes otro libro de John Purkis, Déjalo ir, Aprende el arte del desapego para ser más feliz, de Editorial Diana. Y este libro también nos va a ayudar a entender que cómo podemos aprender a soltar. Y en este caso, cuando lo hacemos, la vida fluye con facilidad. Porque cuando ya nos aferramos al hecho de que las cosas sucedan de una manera determinada, de ser de una manera determinada y querer tener siempre la razón, lo irónico es que cuando más bloqueados nos sentimos en algún área de nuestra vida, por ejemplo, el trabajo, las finanzas, nuestras relaciones, más difícil nos parece dejarla ir. Y John Purkis precisamente combina el por qué y el cómo soltar nuestros patrones, ideas y expectativas con técnicas de eficacia demostrada que nos ayudarán a que desaparezcan el estancamiento y el cambio, y que el cambio suceda.
y aprenderemos a estar presentes y a disfrutar cada momento, y nos libraremos del dolor y de los pensamientos que nos retienen para empezar a vivir intuitivamente con abundancia, serenidad y alegría. Aquí está este libro, cortesía de Editorial Diana. Bueno, pues ahora sí, amigos, anótense el WhatsApp de Guanatos. Ya por fin le damos la bienvenida a Israel Trejo. Ya regresó de su labor informativa, aunque usted no lo crea, no estaba de vacaciones, pero bueno, quizás él lo verá así, porque disfruta mucho esa cobertura bueno, esa servidora confiesa que no es experta en temas de béisbol, pero creo que las series o partidos o campeonatos, no sé cómo les digan en béisbol, fue a cubrir y bueno, ya regresó y ya está aquí. Por cierto, queremos mandarle una gran felicitación. Mañana, 23 de diciembre, es su cumpleaños. Entonces, un abrazo, Isra. Y vamos a dar inicio entonces al tema, Juan Francisco. Solo acláranos desde qué perspectiva vamos a tener esta reflexión de la noche de hoy. Fíjate que estuve pensando, precisamente como tú me sugerías, y pues bueno, hay diversos, como tú dices bien, hay diversos abordajes, y pensé en que podríamos explorar desde la historia de las religiones. Ok, ¿sí? Muy bien. Ya ves que podríamos hacer alguna reflexión también de orden más espiritual, teológica, pero hoy como también yo me he enfocado más a los aspectos de teorías de la religión, y entonces dije, bueno, pues, historia de las religiones, porque también es interesante, y para aclarar, por ejemplo, hay algunas cuestiones, algunas dudas, ¿no? En torno a la pues a la festividad. Sí, así es. Aprovecho para recordar el WhatsApp de Guanatos, 3317-280113, 3317-280113, para que participen, se anoten por los regalos y nos hagan llegar sus comentarios o saludos de Navidad a algún ser querido que quieran hacérselo. Adelante. Muy bien. Sí, precisamente, quizás ahí, sobre todo en las últimas fechas, una cierta polémica en torno a la Navidad y demás, sobre todo en el ámbito de las redes, del internet, ¿no? Pensando videos en YouTube, información que circula en la red, ¿no? Que puede hacer que, sobre todo para los creyentes, se cuestionen un poco en torno a la Navidad, ¿no? Lo primero que habría que decir, digamos, es que la celebración de la Navidad es tardía, es hasta el siglo IV, ¿sí? Los primeros 3 siglos, los cristianos no celebraban la Navidad, ¿sí? Se celebraba, pues, más bien la Pascua, se celebraba y lo que se recordaba era precisamente, pues bueno, la obra de Jesús, ¿sí? En este sentido, ¿no? Entonces, su predicación, pasión, muerte, resurrección. Entonces, estaba todo muy centrado en la celebración de la Pascua. Ese es el misterio, digamos, central, ¿no? Entonces, por eso hoy nos puede parecer extraño, pero en realidad tenía mucho sentido, ¿no? Pues bueno, lo que se predicó fue precisamente la resurrección de Jesús. Entonces, era el misterio central. Claro. ¿sí? Entonces, ahí se centraba, ¿no? Entonces, esto era lo que se celebraba, era la Pascua, ¿sí? Durante los 3 primeros siglos, pues este era como el acontecimiento central para el cristianismo, ¿no? Pero también sucede también con todas las tradiciones religiosas, ¿no? Hoy, después de 2000 años de historia, podemos pensar, yo lo veo que frecuentemente tenemos una visión anacrónica del cristianismo, es decir, pensamos que siempre se ha hecho de la misma manera, ¿sí? Que siempre había, por ejemplo, las celebraciones que hoy tenemos, y en fin. No, el estadio en el que hoy estamos en cuanto al cristianismo es el proceso evolutivo de 2000 años, ¿sí? Entonces hay celebraciones que hoy, por ejemplo, podemos encontrar como muy consolidadas,
y que, digamos, quizás en los primeros siglos no celebraban, no era así como lo veían los cristianos, ¿no? Los primeros cristianos. Entonces, así es en el cristianismo antiguo, ¿no? En el cristianismo antiguo, la celebración principal era la de la Pascua, la resurrección. Pero conforme va pasando el tiempo, hay procesos evolutivos bien interesantes en la historia del cristianismo. Uno de ellos es que el cristianismo se va consolidando. Debemos recordar que los primeros cristianos eran pequeños grupos marginales, ¿sí? Otra cosa que a veces también se nos olvida, hoy sí, el cristianismo es la religión dominante del planeta, ¿no? En el sentido, en cuanto a sus miembros, ¿no? El número de creyentes cristianos que existen, ¿sí? Es la religión mayoritaria del planeta. Y entonces podemos pensar que siempre esto ha sido, que siempre fue así. No, los primeros siglos, pues bueno, a los inicios el cristianismo eran pequeños grupos muy marginales y luego hasta eso, no era una religión de élites, sino más bien de marginales, ¿no? Por eso en la antigua sociedad romana los cristianos eran mal vistos, ¿no? De hecho, había una ley que le prohibía a los patricios romanos bautizarse, ser cristianos. Es decir, a la gente noble de Roma le estaba prohibido ser cristiano, ¿sí? Porque era una religión que se asociaba a los esclavos y a las clases más marginales, ¿sí? Ah, ya. Ajá, entonces, sí, pues no, era un degradarse, ¿no? Sí. Entonces era algo extraño, ¿no? Para la sociedad romana, estos cristianos, ¿no? Y pues bueno, estaba, te digo, eran pequeños grupos marginales, pero poco a poco, paulatinamente, durante esos 3 primeros siglos, el cristianismo fue adquiriendo también un espacio, de tal manera que ya para el siglo IV, pues la mamá del emperador es cristiana, la famosa Santa Elena, ¿no? La mamá de Constantino, ¿no? Entonces, el cristianismo fue poco a poco siendo conocido, digamos, extendiéndose, conquistando espacios, fue siendo aceptada también por las élites romanas, aunque de manera así como solapada, ¿no? En lo oculto. Los primeros nobles romanos que se sean cristianos lo hacían a escondidas, ¿sí? Y bueno, por ahí tenemos la historia de Felicitas y Perpetua, ¿sí? Estas mártires romanas que precisamente son la esclava y la ama, ¿sí? Que se convierten, la esclava le platica a su señora acerca del cristianismo y ella se convierte, ¿no? Entonces, y luego pasan a tener esta relación ya de hermanas cristianas, ¿no? Pero que en lo oculto, porque pues había estar vedados, ¿no? Sí. Total, que ya para el siglo IV ya el estatus del cristianismo ya ha variado, ¿no? No de manera oficial, pero sí en la práctica. Sociológicamente, el cristianismo del siglo IV ya no es el mismo que el cristianismo del siglo I, ¿sí? Es ya un cristianismo que se ha extendido, que ya tiene presencia, por ejemplo, entre las élites de la sociedad romana, en fin, ¿no? Esto va a significar muchas cosas. Pues bueno, para mí un elemento fundamental va a ser precisamente ya este acercamiento que va a tener el emperador Constantino hacia el cristianismo, ¿no? Debemos recordar que Constantino se bautiza ya hasta en el lecho de muerte. Él como emperador era también el sumo pontífice, ¿sí? Bueno, de hecho, así le llamamos al Papa, ¿no? En la actualidad, pero era un título del emperador romano.
en su calidad de sacerdote máximo. ¿Sí? El emperador era, digamos... Ostentaba los dos poderes. Sí, porque debemos recordar que, por ejemplo, en la tradición romana, el emperador también era divino. ¿Sí? Bueno, como en otras partes también entre los egipcios, en fin. Sí. No es la única sociedad en donde los gobernantes tenían un estatus divino, ¿no? Es el título de Augusto, ¿sí? Que se le daba a los emperadores romanos. Y de hecho, esta es una de las broncas que tenían con el mundo judío. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el emperador era también un semidios, ¿no? Y había que venerarlo. Pero el emperador también era el sumo sacerdote del culto romano, ¿no? Había ciertas ceremonias que solamente él podía celebrar, porque él era el sumo pontífice, sí, el puente máximo entre los dioses y los hombres. ¿Sí? Entonces, por eso, pues era digamos, el líder principal de la antigua tradición romano-pagana, ¿no? Entonces, en su calidad de emperador, ¿no? Por eso ahí se especula que por eso, pues, él decía, pues, yo como emperador romano no puedo ser muy cristiano, ¿sí? Pero ya, en el hecho de muerte, ya, dice, ahora sí, ya me puedo bautizar, ¿no? Pero eso nos ya está indicando una cuestión, ¿sí? Que el estatus del cristianismo ya está cambiando, ¿no? Y de hecho con Constantino cambia, ¿no? Deja de haber una persecución y Constantino decreta la libertad de culto, ¿no? Es decir, ahora ya, tú no vas a ser perseguido por ser cristiano, ¿sí? Porque esto era lo que había. Sí, los cristianos eran acusados de impiedad, que era de hecho, un delito civil. No es que es un pecado. Ellos no tenían la noción del pecado. No, era un delito, ¿sí? El delito de impiedad. ¿Por qué? Porque los dioses eran protectores del Estado romano. Y tú, como ciudadano romano, tu deber era rendirle culto a los dioses. De hecho, en la religión romana no se te pedía que tuvieras fe. No era como lo podemos pensar, o como lo pensaba el mundo judío, ¿sí? Esa era la bronca con los cristianos, ¿sí? En donde si yo le rindo culto a este Dios, creo en él, en fin, ¿no? Lo adoro. No, los romanos y otros pueblos del Mediterráneo practicaban, más bien tenían una concepción enoteísta. Y entonces, pues tú reconocías que existían otros dioses, pero tú adorabas solamente ¿no? Y hace cuenta, eso es lo que se pedían. De hecho, los romanos decían, es que yo no te pido que creas en estos dioses, sino que les rindas culto. ¿Ves? Era esto, ¿no? Rendirle culto no significaba que creas en ellos, ¿no? Simplemente era un deber que tenías. Y por eso los primeros cristianos eran, pues, ejecutados. ¿Por qué? Porque sobre todo, bueno, los cristianos que ostentaban el título de ciudadanos romanos, ¿por qué? Pues porque te estabas faltando tus deberes como ciudadano, el de pedir a los dioses que protegieran al Estado, ¿no? Entonces, por eso el delito de impiedad. ¿Qué sucede con Constantino? Ya, se deja eso de lado, ¿no? O sea, total libertad de culto, entonces tú ya podías practicar tu cristianismo, no estabas obligado a rendirle culto a los dioses romanos, ¿no? Eso significó un vuelco total. Y ya va a ser en el 380 cuando el emperador Teodosio da ya el giro total. No es Constantino, sino Teodosio el que nombra al cristianismo como la religión oficial del Estado romano, ¿sí? Ahí sí ya oficialmente es, ¿no? Pero en ese ínterin, entonces, pues bueno,
lo que vamos a ver es que el cristianismo es cada vez más aceptado, entonces va a haber más procesos. Por eso no en balde el primer concilio ecuménico, el concilio de Éfeso, es bajo la guía de Constantino, ¿no? En mayo del 325. ¿Sí? 325, ok. Ajá. Sí, y con el concilio de Éfeso empieza a haber una serie de situaciones que también van a impactar el cristianismo. En el concilio de Éfeso, el tema del concilio y lo que ahí se proclama es la divinidad de Jesús. ¿Sí? Esto es bien interesante porque existía un grupo de cristianos, los cristianos arrianos, bueno, y no eran los únicos, había otros grupos cristianos que frente a Jesús tenían visiones diferentes, ¿no? Pero los más representativos eran los arrianos. De hecho, Constantino, podríamos decir, es el obispo más cercano a él, Eusebio, era arriano, no era ortodoxo. Entonces era arriano, entonces era su amigo y demás, ¿no? Y los arrianos no creían en la divinidad de Jesús. Para ellos Jesús era un profeta. ¿Sí? Pero hasta ahí. Ajá. O sea, un profeta como Mahoma, por ejemplo. Exacto. Sí. Pero Dios solamente uno. ¿Sí? Ellos practicaban un monoteísmo estricto, entonces Jesús no podía ser Dios. ¿Sí? No podía ser el hijo de ellos. Dios no tiene hijos, ¿no? Esa era la concepción arriana. Entonces, sí, a Jesús lo puedes admitir como el Mesías. ¿Sí? Hoy estamos acostumbrados a pensar que Mesías significa, pues bueno, que es divino. No. Y si vamos a la visión también del judaísmo primitivo, pues no, el Mesías es un caudillo enviado por Dios. ¿Sí? Es un líder enviado por Dios. Por eso no había broncas para los judíos que Jesús se proclamara Mesías. El problema era que se decía hijo de Dios. ¿Sí? Porque esa sí era blasfemia. Sí. Y esa es la acusación que se hace frente al Sanedrín, ¿no? Se ha dicho hijo de Dios. Sí, es correcto. Ajá. Sí. Y si nosotros seguimos el juicio, frente a Pilatos, la acusación es que es el Mesías. ¿Sí? Aclaramos por qué cambió ahí la acusación. Porque el Mesías significaba que yo me estoy poniendo como líder de Israel. Sí. Y entonces eso significaba, tú te estás nombrando el jefe. Entonces es una cuestión ahí política. Sí, ¿nos recuerdas cómo era la espera de ese Mesías para que a nuestros amigos les quede más claro? O sea, cómo el pueblo judío o hebreo estaba esperando ese famoso mentado Mesías. Sí, el Mesías, bueno, esto viene desde antiguo y está ligado a la tradición davídica. ¿Sí? Dios suscita para su pueblo siempre líderes, ¿no? Caudillos que lo van a guiar. Sí, ese es el Mesías. Y habitualmente el Mesías es el rey. ¿Sí? Mesaya es una palabra hebrea que en griego se dice Cristo. ¿Sí? El Christos, Mesaya, Christos, o en español, ungido. Esto es lo que significa, ¿no? Porque eso es lo que se hacía con los reyes. A los reyes se les ungía. De hecho, eran los reyes a los que se les ungía. Hasta muy tardíamente se empezó a ungir a los sacerdotes, porque la unción era real, porque se veía en el rey precisamente la figura davídica, un personaje, un líder suscitado por Dios para guiar a su pueblo. ¿Sí? Por eso
se hacía esta unción que era... hoy la unción que estamos acostumbrados es que te pongan una pequeña así crucecita. Sí. No, les bañaban la cabeza, ¿no? Exacto. Con un aceite especial. Sí. Así literalmente te la dejaban caer. Sí, te bañaban con aceite. Sí. Te mojaban todo. Sí. Pero porque eso era el símbolo de la protección de Dios. Uh-huh. Dios que te cubre, porque el aceite era fundamental en la cultura del Mediterráneo, uh-huh. en toda la cultura del Mediterráneo, ¿no? Todos los pueblos del Mediterráneo, entre ellos, pues, los israelitas, uh-huh. sí. Porque el aceite es alimento, pero era también medicina, uh-huh. Es combustible, uh-huh. En fin, ¿no? Son culturas donde el aceite era fundamental, uh-huh. Era prácticamente, pues, junto con el trigo, la cebada, el uh-huh. Aceite, ¿no? Uh-huh. Por eso tantos olivares. Y el aceite, pues, era... Con él se preparaba medicina, entonces uh-huh. Era la medicina, el ungüento, en fin, ¿no? Pues sí, tenía muchos significados, muchos contextos. Sí, tenía un gran significado, por eso uh-huh. estar cubierto con el aceite era estar cubierto con la bendición de Dios y la protección uh-huh. de Dios. Dios te está protegiendo. Sí. Entonces te cubre totalmente, uh-huh. ¿no? Era un simbolismo bastante, yo digo, muy bonito cuando se conoce, ¿no? Ahorita no sé si nos echaran una botella de aceite, yo creo que diríamos, caramba, ¿no? Uh-huh. Pero en la cultura de ese tiempo, pues bueno, era como muy significativo. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el Mesías, ¿no? Y entonces hay una promesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la historia de Israel se suponía que el rey era el defensor del pueblo, uh-huh. Pero la situación es que la institución real empezó a decaer. Uh-huh. De hecho, si vamos a los libros de crónicas y de reyes, pues es una constante. Los reyes, tanto de Israel como de Judá, no sirvieron para nada, ¿sí? Son muy pocos los que se salvan, ¿no? Sí. Pero si uno va ahí al libro de Crónicas, va a decir, y esto, e hizo lo que estaba mal ante los ojos de Dios, ¿no? Sí, el otro rey, e hizo lo que estaba mal ante los ojos de Dios. En realidad fueron tremendos, ¿sí? Y fracasaron, ¿no? Pero quedó esta idea de que Dios iba a mandar uh-huh. a alguien que iba a dirigir al pueblo, uh-huh. ¿sí? Y esta era la esperanza mesiánica de los profetas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo después del destierro, ¿sí? Cuando ya regresan y empiezan a reconstruir, terminan las dinastías, ¿no? Después del destierro ya no hay reyes, desaparecen. De hecho, quien asume el liderato son los sumos sacerdotes, y es un periodo, más o menos, para que nos ubiquemos, es el periodo de los macabeos, uh-huh. ¿sí? En donde entonces ahora los sumos sacerdotes asumen una perspectiva también real. Uh-huh. Y ahí es donde, de hecho, empiezan los sacerdotes a ser ungidos, uh-huh. ¿sí? Como recuerdan ese carácter real. Sí. ¿Sí? Y qué es lo que os recuerda en el sacerdocio católico, precisamente esta unción que el sacerdote católico recibe, uh-huh. ¿sí? Pero originalmente era el rey el que la recibía. Y ese sería, por eso la figura del Mesías está asociada a la figura real, ¿sí? Uh-huh. En última instancia, el Mesías es un rey, uh-huh. ¿sí? Es el caudillo, ¿sí? El que va a dirigir al pueblo, ¿no? Y más había esta esperanza porque es el periodo también de las intervenciones. Primero por parte de Alejandro Magno, la invasión griega, luego la invasión romana, en fin, ¿no? Entonces, uh-huh. Son periodos en donde Israel vive dominado por potencias extranjeras, uh-huh. y
sí, ahí tiene reyes, pero reyes que son, digamos que ellos no los reconocen como tal, porque, por ejemplo, es el caso de Herodes, ¿sí? Herodes el Grande, que pues decían, es que él no es ni judío, ¿sí? Es rey de los judíos, pero no es judío. Exacto. ¿Sí? Entonces, y por eso Herodes el Grande siempre buscó legitimarse también como judío, ¿sí? Pero el pueblo en realidad lo veía como un extranjero, ¿sí? Por eso había esta esperanza, ¿no? De en realidad un caudillo, un Mesías, un caudillo, un líder que iba a surgir precisamente del pueblo y guiar al pueblo, ¿no? Y por eso a Jesús, ¿no? Y recuerda aquella frase de Pedro, ¿no? Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Porque esa era la visión de los judíos, ¿sí? Sí. El Mesías es aquel que, ese líder que es un rey y que va a restaurar el reino de Israel. Sí, así es, y precisamente por eso, ligando a lo que decíamos hace rato, de que decían que Jesús se decía llamar el Mesías, que eso, bueno, eso afirmaban sus detractores o quienes lo acusaban. Entonces por eso decían, no, pero pues este hombre, ¿cómo va a ser? Un carpintero, de Nazaret, y bueno, entonces por ese motivo, bueno, seguimos con esa situación. Fíjate que tenemos algunas preguntas y comentarios, no sé si podíamos hacer una pausa para leerlas. Adelante. Sí, gracias. Sí, porque hay preguntas y ya para poder continuar el tema. Mira, Gerardo Oviedo nos habló desde Querétaro. Saludos al maestro Juan Francisco y a esta servidora. Muchas gracias. Alberto González, saludos por el programa. La primera vez que nos escucha en la Colonia del Fresno, le gustaría anotarse para un libro que le llamó la atención. La charla que estamos teniendo. Muchas gracias. Gracias. Cristina Fermín, saludos. Escucha el programa en la Colonia Providencia. Muy buenas noches. Le gusta mucho cómo el invitado explica estos temas y siempre se aprende de cultura general. Le gustaría participar para rifar los libros y es la primera vez que nos escucha. Muchas gracias, Cristi, participas. Jorge Alberto Murillo vive en Tlajomulco, le gusta el programa por la orientación en la información religiosa y espiritual y le gustaría anotarse para un libro y un gran saludo para el maestro Juan Francisco. Muchas gracias. Y buenas noches, por aquí no veo el nombre, deja ver si por aquí sale. ¿Qué opina el invitado referente a estos nuevos tiempos? ¿La religión tiene igual fuerza que antes? Yo veo cada vez más gente despierta que no se enfoca ya en un culto determinado. Saludos y bendiciones, felicidades, felices Navidades. Bendiciones a los dos, saludos de parte de Rosy Díaz, y es la primera vez que nos escucha en el programa y participa en la rifa de los libros y nos escucha en Tlaquepaque. ¿Cómo ves esto, Juan Francisco? ¿Qué opinas referente a estos nuevos tiempos donde la religión quiere saber si tiene igual fuerza que antes? Porque dice que ve cada vez más gente despierta que no se enfoca ya en un culto determinado. Mira, es interesante. De hecho, una de las cosas que llama mucho la atención de los investigadores de la religión aquí en México fue precisamente el último censo de población y vivienda, el censo del 2020. Se estaba esperando, ¿no? Pero bueno, llegó lo de la pandemia y ya dije, esto es más complicado. Sí. Pero de todas maneras, de hecho hay un par de investigadoras aquí de Guadalajara muy reconocidas, a lo mejor tú las ubiques, la doctora Cristina Gutiérrez y la doctora René de la Torre, sí, de Colegio de Jalisco, UDG y TESO, sí, son consultoras de INEGI, sobre todo para cuestiones religiosas, ¿no? Sí. Tienen muchas obras, pero precisamente tienen un contacto muy estrecho con INEGI y ellas han hecho mucho seguimiento de los datos de del censo. Sí. Y precisamente nos compartían algo y estoy pensando también en el doctor Helio Masferrer Can, un antropólogo también de las vacas sagradas en el estudio de la religión aquí en México, y han marcado una tendencia. Como se preveía, el número de católicos disminuyó. ¿Sí?
Ahorita está como en el 70 y tantos por ciento, 75 por ahí, por ciento de los. Estaba en el 83 en el del 2010 y bajó, ¿no? No, Se pues preveía. fue importante la bajada. Ajá, se preveía más o menos, porque ha sido la tendencia de los últimos censos, ¿no? Descender el número de católicos, ¿no? Pero una cosa que llamó mucho la atención y que de hecho provocó hasta enojo entre las iglesias evangélicas fue que si bien crecieron, no crecieron tanto como se suponía, ¿sí? Sí hubo un crecimiento, pero no fue proporcional, ¿no? No podía pensar, bueno, dejaron de ser católicos y se hicieron evangélicos o, en fin, otras iglesias cristianas. No crecieron tanto. ¿Cuál fue el sector que creció? El de los no afiliados. No afiliados. Ajá. Es decir, gente que dice, yo no tengo religión, ¿sí? Habría también que distinguir, me parece que es un rubro en donde todavía no hay bastante distinción, sí, porque no tener religión no significa que seas ateo, ¿sí? De hecho, hoy va creciendo el número de personas que dicen, yo no me identifico con ninguna tradición religiosa, yo creo en Dios. Sí, pero sí, es correcto. No me identifico con ninguna tradición religiosa. Y estos van creciendo, ¿sí? Aquí en México. ¿Hasta dónde? Habría que ver, porque hay un estudio que se hizo en el 2015, muy interesante, por Pew Research, que es un organismo en Estados Unidos, un centro de investigaciones de diversas cuestiones y tienen todo un apartado acerca de religión. Y ellos hicieron precisamente una proyección en religión y marcaban esto, ¿no? De hecho, marcaban estos no afiliados y sí, en últimos años ha venido creciendo, pero también se está viendo una cosa, como que llegan a un cierto porcentaje y se estabiliza. ¿Sí? Así, ¿verdad? Ajá. Es un estudio muy interesante. Los amigos que lo quieran consultar, le ponen ahí en el buscador PEW. PEW. Ajá. Y ya les manda la página. Sí, es una página en inglés, pero pues bueno, ahí para los que busquen en el 2015, porque ese estudio salió en el 2015. Sí. Tendencias en religión, proyección en religión. ¿Es el Pew Research Center? Exactamente. Ok. Sí. Y está por años. Las investigaciones que hacen, ha hecho muy buena investigación. Cuando las elecciones con Donald Trump también, cuánta influencia hubo del voto religioso, en fin, ¿no? Son muy buenas investigaciones las que hacen. Son investigadores, ¿sí? O sea, no son, no es una perspectiva confesional, ¿sí? O sea, es que somos creyentes y no, son investigadores, y ellos están viendo ahí cómo funciona el asunto, ¿no? Y entonces ellos marcaban esto, ¿no? Al parecer, estos no afiliados llegan a digamos, a un cierto porcentaje y luego se mantienen como estables, ¿sí? Entonces, me parece que lo que estamos haciendo aquí en México es llegar a ese espacio, ¿no? A principios del siglo, el 99% de la población se decía católica, ¿sí? Pero a lo largo de todo el siglo XX fue descendiendo el porcentaje, ¿sí? Sobre todo a partir de los 70s ya es muy marcado, ¿sí? Y entonces, sí, lo que podemos ver es esa tendencia, ¿no? Este grupo de gente que
digamos, se consideran creyentes, pero que ya no están afiliados a ninguna tradición religiosa y una visión más bien más íntima de esto, ¿no? De hecho, hay algunos investigadores que hablan del paradigma posreligional. Es decir, lo que viene después de la religión. Autores como José María Corbí, un investigador español, o, bueno, este es un teólogo español, José María Vigil. Ah, sí. Ajá. Cuya calle en Guadalajara es muy conocida. Sí. Sí, él dice que a él le gusta mucho venir aquí a Guadalajara porque dice, tienen una calle con mi nombre. Sí, sí, ¿verdad? Entonces todavía vive. Sí. Ah, sí, mira. José, bueno, mira, yo lo vi hace 3 años, y que yo sepa todavía no, porque si no ya hubiera corrido la noticia, ¿no? Sí. Algunos amigos comunes, yo creo, nos habrían ya comunicado de que ya falleció. Que hubiera partido. Pero no, ahí anda. Él es, de hecho, sacerdote católico. Pero se maneja un poco en la periferia, ¿no? Porque de hecho de repente se está castigado y no puede enseñar y bueno, en fin, ¿no? Es un personaje controvertido. Él también maneja mucho esto, lo del paradigma posreligional. Yo no estoy tan de acuerdo, porque lo que dicen es que la religión va a pasar. Yo digo que no. Lo que pasa es que hay ciertos movimientos, ¿no? De hecho, este fue un tema de un libro que iba a salir antes de la pandemia. Bueno, alcanzó a salir. Sí. Pero como ya vino la pandemia, de hecho yo no tengo ni mis ejemplares porque se quedaron en la oficina de un amigo, porque fue cuando se cerró todo ahí en ITESO y pues ya no tuvimos, ya me dijo, ¿sabes qué? Ahí están los libros, pero no te los puedo dar porque era cuando todavía no podíamos ingresar. Ahora, ya le puedo decir, yo creo que ya que me dije, oye, pues ya estamos entrando, ya, mándame mis libritos, ¿no? Pues sí. Es que fue una serie de conferencias en torno a esto y mi ponencia iba a contrapelo de la tendencia general. Sí, la mayoría de los colegas están manejando este concepto del paradigma posreligional. Yo digo que no, porque me parece que somos a veces muy etnocentristas y nos vemos mucho el ombligo. Sí. ¿Por qué? Porque habría que ver hacia otras latitudes, por ejemplo, qué está sucediendo en África, en Asia, ¿sí? Y vemos otros lugares en donde hay lo religioso como tal no está descendiendo. ¿Sí? Sí, en nuestras ciudades occidentales, sí, porque me parece que ahí hay diversas explicaciones sociológicas y culturales, sí, pero por los paradigmas que manejamos, pero en otros paradigmas, sobre todo en la cultura oriental, no se manejan como nosotros nos manejamos. Y entonces ahí no vemos ese descenso de lo religioso, ¿sí? Entonces, yo diría, sí en Occidente, pero así como que sea una tendencia global, no. Bueno. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que puedo decir. A ver, luego si te traigo el librito son esta serie de conferencias que el siglo que hicimos en torno a cuestión de pues estaría genial. Posreligional. Estaría genial. Y sí, pues ya quedó respondida de esta manera la pregunta de Rosy Díaz, aunque de alguna manera, fíjate que esto me detona otra pregunta para ti, que era lo que decíamos en el Inter que te presentaba,
que a pesar de que hay cada vez menos personas cristianas que siguen a Jesús o que aman a Jesús, aún así la Navidad es ampliamente celebrada. Entonces, desde la perspectiva de las ciencias religiosas, ¿por qué esto sucede? O sea, ¿por qué el efecto sigue? O ya tuvo algún cambio y no nos hemos dado cuenta, ya le dimos un enfoque quizás al consumismo, son ideas al vuelo, ya Juan Francisco nos explicará, o que está más enfocado a Santa Claus y la leyenda del Polo Norte, la señora Claus, los elfos, bla, 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 bla. O simplemente pues no se marca ningún contexto religioso y eso hace que sea pues buen pretexto para celebrar. No sé, desde la perspectiva de las ciencias religiosas, ¿tú cómo ves esto? Hablando de que cada vez hay menos personas religiosas o cristianas. Creo que sí, mira. Bueno, en primer lugar, y esto tiene que ver precisamente con la antropología de la religión, estas fiestas están muy asociadas precisamente a una realidad pues astronómica, ¿no? Algo que sucede al solsticio de invierno. ¿Sí? De hecho, decíamos al principio que los cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús, sino hasta muy, muy posterior. Sí. Y en realidad no buscaron como una fecha exacta. A Jesús se le relacionó, y esto lo vamos a encontrar en varios de los escritos de los padres de la iglesia, y viene también, pues bueno, de alguna manera amparados en la escritura, se hace esta relación con el sol de justicia. ¿Sí? Sol de justicia. El sol de justicia. O sea, es otra celebración diferente a la de Jesús. Ajá, o sea, Jesús es visto como la nueva luz, ¿sí? Como el sol de justicia. Y había celebraciones solares. La gran celebración solar es la del solsticio de invierno. Vamos a recordar, bueno, de hecho el solsticio de invierno fue ayer. Ay, cierto. Sí. Por eso iniciamos. Yo andaba desfasada. Ajá. Sí, porque empezó a hacer mucho frío. Sí. Que es precisamente pues la noche más larga del año. ¿Sí? Pero a partir de ahora va a ir haciéndose más chica la noche y creciendo el día. Con el solsticio. El solsticio es pues, la noche más larga del año. Sí. Pero a partir de ahora vamos a entrar en este proceso paulatino en donde poco a poco las noches se van a ir acortando y los días se van a ir alargando hasta que lleguemos otra vez a primavera y el verano. Sí. Entonces, este es un aspecto astronómico que marca. ¿Sí? Y esto prácticamente en todas las culturas, porque esto también tiene que ver con la agricultura, ¿sí? Prácticamente en todas las culturas este evento astronómico está marcado, ¿sí? Era de suma relevancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la antigua Roma estaba la fiesta del Sol Invictus, ¿sí? El Sol victorioso, ¿sí? Que era esta festividad, ¿no? O sea, a partir de ahora el sol va a crecer, ¿no? Esto se junta también con otro dios solar, Mitra, que era un culto que venía de lo que hoy llamaríamos Irán, Irak, ¿sí? De esa región, de lo que antes era Persia, ¿sí? Era este dios solar Mitra. Sí, que también, de hecho, Mitra nace un 25 de diciembre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Los cristianos toman esta fecha simbólica, ¿sí? La asocian. No, sí. De hecho, la intención no era celebrar como
la fecha exacta del nacimiento de Jesús, sino más bien la significación. Jesús es este sol naciente. Este sol, esta luz, ¿sí? Sí. Y entonces, pues bueno, que ilumina a la están humanidad. estas fiestas de estos dioses solares, de este Sol Invictus, y entonces, pues bueno, se le asocia, ¿sí? No, pues sí. Porque dicen, es que esas son imágenes de lo que son Jesús. Claro. ¿Sí? Entre los antiguos cristianos existía el concepto de la semina verbi, las semillas del verbo. ¿Sí? Esta idea de que de alguna manera también Dios se había revelado aún en las antiguas religiones y había dado como señalitas, ¿no? Entonces, después los cristianos dijeron, pues es que pues ya Dios también ya todo esto anticipaba al verdadero sol de justicia, a la verdadera luz naciente. ¿Sí? Y entonces la intención no era tanto celebrar la fecha histórica, ¿no? De hecho, no sabemos cuándo nació Jesús. Con exactitud. Por ahí alguien decía que en abril, ¿no? Sí, hoy suponemos, por ciertos datos, que lo más probable es que Jesús haya nacido en abril. ¿Por qué? Porque por ciertos datos, ¿no? Que aparecen en los evangelios, como este hecho de que los pastores estaban pastoreando en la noche sus ovejas, estaban ahí. En invierno eso no se hace porque están en el desierto, ¿verdad? Están en el frío, no, se meten, o sea, no tienen al ganado en la noche en el campo, ¿no? Eso en los días de calor, sí están, ¿sí? Entonces, ese dato lleva a suponer que más bien eran meses de calor, ¿sí? Entonces, a lo mejor abril, mayo, ¿sí? Pero en realidad no lo sabemos, ¿no? O sea, es una especulación. En realidad no tenemos como fecha exacta, ¿sí? Esto fue, como os digo, posterior. De hecho, tenemos dos elementos importantes. En las iglesias orientales no se celebra tampoco tanto la Navidad. Bueno, voy a hacer un comercial. Sí, no sé ¿dónde? Pues es más, ¿dónde no se celebra? Porque pensamos que esto es en todo el mundo. Mira, lo que pasa es que no sé si a lo mejor nuestros amigos han oído hablar de un canal de YouTube de los rusos reaccionan. No. ¿De qué se trata? Es una pareja de rusos que está enamorada de México, ¿no? Su ilusión era venirse a México, ya se vinieron. De hecho, hace 15 días estuvieron aquí por Guadalajara y anduvieron porque suben sus videos y demás, ¿no? Pero que ellos querían ver, es que habían escuchado mucho de la celebración de la Navidad en México y querían saber cómo se celebraba. ¿Por qué? Porque en Rusia nosotros no celebramos la Navidad y efectivamente no. En Rusia son ortodoxos y lo que se celebra es la Epifanía. En enero. El 6 de enero, la Epifanía. Entonces, las iglesias ortodoxas, las iglesias orientales, más bien celebran el 6 de enero, la Epifanía, la manifestación, y es pues el bautismo, ¿sí? Pero es como cuando se manifiesta, ¿sí? Nosotros la Epifanía también en las iglesias latinas o occidentales, la fiesta de la Epifanía está también relacionada con los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque nosotros, la tradición dice, es cuando Jesús se manifiesta a los pueblos, ¿sí? Que será el simbolismo de los magos. Bueno, habría que especificar porque no dice que sean reyes, nomás son magos. Unos magos venidos de Oriente. Sí, que recordar que el término mago ya nos tenemos que ir. Habla precisamente de personas que eran como científicos, que estudiaban la química, eran alquimistas, veían los movimientos de los planetas, etcétera. Sí, eran astrónomos y demás. Entonces, en realidad, como dicen, no eran ni reyes, no eran, tampoco eran tres, ¿no? O sea, no sabemos. Nomás dicen unos magos venidos de Oriente. Así es. Sí. Y entonces, pues bueno,
pues nosotros la Epifanía es eso, porque es como la primera manifestación, porque en el simbolismo que se le da a estos magos es de que representan a todas las razas del mundo. Por eso Melchor, Gaspar y Baltasar, uno güerito, el otro de color, en fin, ¿no? Pero esa es la fiesta que se celebra en las iglesias orientales, ¿sí? Nosotros en las iglesias occidentales o latinas, lo que se empezó a celebrar fue esto, porque en Roma estaba era como muy fuerte esta celebración del Sol Invictus, entonces el nacimiento de Jesús, sí. Pero no tanto, la intención no era una fecha histórica, sino simbólica, sí. Hoy a lo mejor se asustarán algunos de nuestros amigos y dicen, entonces Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero pues no hay problema, ¿no? No hay problema, o sea, es una fecha establecida por la iglesia. ¿En qué año fue? No tenemos fecha exacta, pero ya para el 354, el siglo IV, 354, ya hay datos de que ya se celebraba. Ah, bueno. Sí, para que también nos asusten, es con lo mismo, creo que ya lo platicamos, ¿no? En su momento cuando hablamos de la Biblia de la creación, que no tenemos que estar tan apegados a cómo leer la lectura, no ser tan literales. Sí, no, esto tiene que ver con la historia del cristianismo antiguo, que es sumamente interesante, pero por desgracia poco conocida. Y lo que les decía al principio a los amigos que nos están viendo y escuchando, a veces creemos que lo que hoy vivimos siempre se ha vivido así. No, el cristianismo que hoy vivimos es un cristianismo de 2000 años de evolución, ¿sí? De hecho, recuerdo a alguna investigadora decía que si nosotros, si hacemos un corte sincrónico a través del tiempo, a lo mejor pues sí podemos decir sí es el mismo cristianismo, pero si lo hacemos diacrónico, o sea, diríamos que en realidad son religiones diferentes. El cristianismo del siglo IV, el cristianismo de la Edad Media y el cristianismo que hoy vivimos en realidad serían, si los vemos así, como religiones diferentes. De tan diferentes que son en realidad. Sí. Entonces depende cómo la veamos. Entonces una cosa que a veces tenemos que tener presentes, ¿sí? Y por eso no se asusten. De hecho, para los amigos que sean creyentes, eso tampoco iría en contra de la fe en Jesús y demás. O sea, no, en realidad no, ni le quita ni le pone, ¿no? Si no nació un 25 de diciembre, ¿no? En realidad no, teológicamente no cambia nada. Sí, bueno. Pero, pues bueno, ya tenemos esa tradición desde hace 1700 años, entonces, pues bueno, ya está muy arraigada en nosotros, ¿no? Así es. Y con eso, pues bueno, para mí por eso nos explica un poco la permanencia de estas fiestas, ¿sí? De alguna manera están ya muy arraigadas, más allá del cristianismo, como estos procesos que vamos a encontrar en muchas tradiciones religiosas. ¿Sí? Así es. Las festividades de diciembre. Sí, y pues, ¿qué crees, Juan Francisco? Ya nos tenemos que despedir. Pues, así siempre nos sucede. Sí, se nos va el tiempo, pero muy interesante tu plática desde la perspectiva de las ciencias religiosas, porque es así como ver con otros ojos que no son cristianos, que no son católicos, la Navidad, la Natividad de Jesús. Entonces es interesante, y recapitulando lo que tú nos decías, es precisamente el hecho que bueno, trasciende la fecha, porque bueno, se tomaron para inculturarlo, es correcto término, ¿no? Inculturarlo. Por ejemplo, fiestas como el nacimiento del sol o del dios sol, para poder ahora sí que poner el equivalente de Jesús, esas fiestas paganas, ¿verdad? Esas fiestas paganas, y pues ha trascendido a lo largo de la historia, y no es igual, porque cada país, cada región, cada lugar le iba dando su toque, y muchos de esos elementos, bueno, ya quedan
plasmados en la decoración que muchos de nosotros tenemos actualmente, dígase el nacimiento, dígase el árbol de Navidad, etcétera, que por ahí con Juan Alberto Hernández hablamos, tu tocayo, bueno, los dos Juan, hablábamos de ese tema, incluso nos compartió unas fotos de la decoración en su casa, se las debo, pero yo creo que sin falta ya mañana por ahí se las comparto para que las vean. Pues desde el nacimiento, el árbol, todas las decoraciones que se ponen. Y pues, ¿cuál sería como tu mensaje de cierre para nuestros amigos como reflexión de Navidad desde esta perspectiva que estábamos hablando? Pues bueno, parto de lo que decías, ¿no? ¿Por qué la permanencia? Y aún yo diría que ciertamente aquí, sobre todo en Occidente, estamos viendo un proceso de secularización Uh-huh. de la Navidad, ¿no? Uh-huh. Hoy de hecho se habla de las fiestas, Uh-huh. ¿sí? Ya no tanto de Navidad, sino de las fiestas y es algo, ¿no? Sí. Porque me parece que, y esto yo rescato este sentido, Uh-huh. en el ciclo de nuestra vida y de todo el año, un tiempo, un espacio de pensar reconciliación, de festejar, Uh-huh. en fin, ¿no? De renovarse, Uh-huh. ¿sí? Independientemente, ¿no? Como algo muy humano. Ya seas creyente o no seas creyente, es el momento del encuentro de la familia y de prepararte para un ciclo nuevo. Exacto, ¿sí? Exacto. A veces nos distraemos con el consumismo, con otros temas que, bueno, son superficiales, pero como dice Juan Francisco, esa es la esencia. Sí, como que en nuestra experiencia humana necesitamos de ese momento de reiniciar. Así es, sí, y bueno, también está precisamente cerca el inicio de un año y bueno, nos hace reflexionar y todo, y la idea no es ponernos chistes, sino tomar lo bueno, lo malo que pasó, pues dejarlo atrás y pues seguir adelante. Pues Juan Francisco, te agradecemos muchísimo tu presencia hoy en el programa. Gracias. Te deseamos una excelente noche y una feliz Navidad. Gracias igualmente, y a todos nuestros amigos que nos ven y escuchan, pues feliz Navidad. Sí, gracias, y también un bendecido año 2022 para ti, porque nos vamos a ver ya hasta el año que entra. Hasta el próximo año. Así es. Y quiero mencionar que los libros se los llevan, en este caso, Jorge Alberto Murillo, te llevas Convénceme de Vivir, hasta Tlajomulco. Ahorita les voy a decir cómo van a recoger sus regalos. Y Rosy Díaz, te llevas Déjalo Ir. Estos libros, por favor, tanto Rosy Díaz como Jorge Alberto Murillo, hay que recogerlos aquí en Fermín Riestra 1275. Por favor, solo pónganse de acuerdo con nuestro querido Israel Trejo a 3317-280113, 3317-280113 para su recolección, y tienen unas semanas, es decir, hasta el miércoles que viene, para recogerlos. Pues no me resta más que dar las gracias a Israel en los controles, gracias otra vez a ti, Juan Francisco, y gracias por esta reflexión de Navidad. No, pues gracias a ti por la invitación. Sí, gracias. Y pues esta servidora también, Karina Rivera, se suma y les desea lo mejor en esta Navidad, el próximo viernes, en compañía de sus seres queridos. Estar con quienes amamos, eso es lo más importante. Y como dice Juan Francisco, el reinicio, el recuento de todo lo vivido y ver qué tenemos para seguir adelante. Entonces, un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.